Hemos estado hablando acerca de un tema muy importante, muy necesario para nuestras vidas y a la vez bastante difícil, ¿sí? Y este mes hemos estado hablando acerca del perdón. Todos seguramente hemos escuchado muchas veces hablar o hemos escuchado esa palabra perdón, ¿cierto? Incluso algunos muchas veces hemos pedido perdón o nos han llegado a pedir perdón, ¿verdad? Aunque no es una palabra tan, digamos, no sé, como tan común en nuestra cotidianidad, resulta que es más necesaria de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y quisiera en esta mañana recordar brevemente algunos puntos o algunas verdades acerca de lo que es y de lo que no es perdonar. Porque así como es un término que quizás no es desconocido para nosotros, entender lo que en realidad significa sí a veces suele ser un poco desconocido y por tal razón se puede volver algo difícil aún más de lo que ya es para nosotros. Así que algunas verdades acerca de lo que es y de lo que no es el perdón. Yo creo que repetir ayuda, porque nosotros somos dados a olvidar. ¿A cuántos aquí se les olvidan las cosas? Algunos más que otros, ¿verdad? Pero seguramente todos somos dados a olvidar, y por eso en la Biblia incluso uno ve al Señor repitiendo cosas. Uno ve a los apóstoles que repetían cosas, sí, porque somos dados a olvidar. Así que cuando hablamos del perdón, ¿qué es y qué no es el perdón? Necesitamos recordar lo siguiente: el perdón o perdonar no es olvidar. Muchas veces creemos que perdonar es olvidar, como si reseteáramos nuestra memoria y pudiéramos borrar todos los malos recuerdos de nuestra vida, pero no es así. Perdonar no es olvidar. Perdonar es sanar el dolor y poder recordar sin dolor, ¿sí? Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Cuando yo recuerdo esas experiencias difíciles y dolorosas, pero ya no duele, ya no entristece, ya no me afecta, porque lo he sanado, ¿cierto? Lo segundo acerca del perdón es que el perdón no es un sentimiento. Nosotros no sentimos perdonar, y si esperamos sentir para perdonar, seguramente nunca vamos a llegar a perdonar. El perdón es una decisión que yo tomo sabiendo que es el mejor camino para la sanidad de mi propio corazón, para la libertad de mi propia alma, de mi propia vida. Entonces tomo la decisión de perdonar sabiendo que es el camino que Jesús nos mostró y sabiendo que es la manera para la sanidad y para la libertad de nuestras vidas. No sé si alguna vez usted ha llegado a hacer algo sin sentirlo. ¿Sí ha hecho cosas usted en su vida sin sentirlas? Claro, muchas cosas. Trabajar, por ejemplo, ¿no? A veces, ¿cierto? No hay ganas, pero sin embargo toca, ¿cierto? Cosas que hacemos en la vida sin sentir inicialmente, pero después de que las hemos hecho, ¿qué se genera? Se genera una satisfacción de saber que hicimos lo que era correcto y unos resultados de haberlo hecho. Así que perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión para buscar mi sanidad.
Y hablábamos el domingo anterior que, por ejemplo, si alguien me lastima y me hace una cortada en alguna parte, en mi brazo, pues esa persona ciertamente tiene una responsabilidad al haberme herido, lastimado, si lo hizo con intención. Pero después de que yo he sido herido, de que yo he sido lastimado, yo también tengo una responsabilidad conmigo mismo. ¿Y cuál es la responsabilidad que yo tengo conmigo mismo? La responsabilidad de sanar y la responsabilidad de curar mi corazón, ¿verdad? O sea, yo no puedo quedarme en la vida e ir por la vida diciendo, es que yo soy así porque un día fulano de tal me hizo esto. Es que yo soy así porque un día me tocó vivir y me tocó pasar por eso, entonces yo soy así por eso. Claro, no podemos desconocer y no podemos ignorar lo que nos ha pasado y lo que nos ha sucedido en la vida. Pero lo que sí podemos hacer es sanar y superar esos traumas, esas heridas de nuestras vidas y que otras personas nos han hecho. Eso sí es posible. Sí, estamos acá y esa responsabilidad es ¿de quién? De cada uno de nosotros. ¿Sí? Luego, el perdón no es algo que el otro merezca, es un acto de gracia. Muchas veces asociamos perdonar con el hecho de que, bueno, cuando el otro venga y me pida perdón, pues ahí miro si de pronto le perdono, y dependiendo cómo lo haga, si se humilla bien, si lo veo bien humillado, de pronto hasta le concedo el perdón. Pero resulta que perdonar no es algo que dependa de lo que el otro haga o deje de hacer. El perdón debe ser el primer paso. En otras palabras, el perdón debe ser incondicional. Yo decido perdonar, ¿cierto? Sin importar lo que el otro haga, si viene o no viene a pedirme perdón, yo decido perdonar, porque perdonar tiene que ver primero con sanar mi corazón, con liberar mi alma de los pensamientos de venganza, de ira, de rencor y de resentimiento. Así que yo tomo la decisión de perdonar, no esperando que el otro haga algo para ganárselo, porque el perdón es gracia, es algo que el otro no merece, pero que sin embargo yo lo hago para liberar mi corazón, pero también como una forma en la cual muchas veces Dios puede transformar y puede cambiar la vida de otros. Luego, el perdón no es permitir el abuso, no es permitir el maltrato, no es permitir la agresión. Porque muchas veces decimos, no, yo no perdono, porque inmediatamente pensamos que es seguir permitiendo el abuso, que es seguir permitiendo el maltrato, que es seguir permitiendo que hagan con nosotros lo que quieran, y no es así. Eso no es perdonar. Perdonar es poner límites. Perdonar es decir no a muchas cosas que pueden ser dañinas para nuestra vida. Perdonar incluso puede ser hasta denunciar a alguien que represente un peligro para mi vida, pero yo lo hago desde un corazón sano. ¿Sí me hago entender? O sea, hay una diferencia entre poner límites lleno de odio, rabia y venganza, y otra en poner los mismos límites con un corazón sano. Y eso es lo que el Señor nos anima a hacer. Podemos poner límites, incluso si tenemos que alejarnos de ciertas personas que pueden llegar a ser peligrosas, dañinas para nuestras vidas, pues lo hacemos, pero lo hacemos con un corazón como sano, y buscamos sanar y no permitir que se cultive el odio, el rencor. También hablábamos que el rencor o el odio o que todas estas cosas de una u otra manera solo se pueden sanar y solo se pueden superar con el perdón. Perdonar no siempre es reconciliación. Sí, perdonar no siempre es reconciliación.
porque a veces pensamos que perdonar es reconciliación, pero no siempre es reconciliación. ¿Por qué? Porque la reconciliación depende de dos personas, el perdón solo de una. Y si yo quiero, pero la otra persona no quiere reconciliar, pues yo perdono, pero si no, la otra persona no quiere, pues no puede haber reconciliación, aunque yo perdono. No necesariamente tiene que haber reconciliación, y más si esa persona puede llegar a ser alguien perjudicial o peligroso para nuestra vida. Pero aunque perdonar no siempre es reconciliación, el perdón sí siempre debe ser el primer paso antes de la reconciliación. Porque si se intenta tener una reconciliación sin perdón, esa es una reconciliación que a los 2 o 3 horas o días se va a venir abajo, porque no ha habido realmente perdón de las situaciones. Y finalmente, el perdón no es algo que suceda de la noche a la mañana. Miren, y eso varía de acuerdo a la personalidad de las personas. Hay personas que pueden llegar a perdonar más rápido y más fácil que otros, y hay otros que nos cuesta quizás un poco más. Sí, y yo creo que en las parejas se puede identificar eso, cuál es más rápido para perdonar y cuál le cuesta más o cuál se demora más en perdonar, ¿cierto? Porque cada uno tenemos una personalidad diferente, y de acuerdo a esa personalidad, pues para unos puede ser más rápido, más fácil perdonar, y para otros puede ser más lento y puede tomar más tiempo perdonar. Quisiera que miráramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Qué nos dice el Señor en Efesios 4:26? Nos dice lo siguiente: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Efesios 4:26. Además, fijémonos en lo que nos dice el Señor acá. No pequen al dejar que el enojo los controle. No sé si a usted le ha pasado que ha hecho o ha dicho cosas enojado. ¿Sí le ha pasado? Sí. A nosotros nos ha pasado con nuestro bebé. A veces se ponen canzones y después uno, ay, perdón, no quise hablarte duro, no quise gritarte, pero porque a veces hacemos cosas controlados por el enojo, ¿verdad? Y después la mayoría de veces nos resultamos arrepintiendo de lo que dijimos o de lo que hicimos, enojados. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. En otras palabras, nos está mostrando aquí cómo el enojo nos puede llevar fácilmente a pecar. Y luego, ¿qué dice en la segunda parte del versículo? No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿A qué nos está invitando el Señor en este versículo? A buscar, arreglar y resolver esas situaciones de conflicto, de odio, de rencor en nuestros corazones con otros antes de que termine el día. En otras palabras, Dios quiere evitar que acumulemos basura en nuestro corazón. ¿Qué creen ustedes que pasaría si usted dejara un mes sin sacar la basura de su casa? ¿Cómo se pondría el ambiente en esa casa? ¿Cómo sería ese aroma? ¿Cómo sería esa fragancia allí, verdad? Y yo creo que de una manera muy similar pasa en nuestras vidas, pasa en nuestras relaciones, en nuestros hogares, en nuestras familias, cuando dejamos acumular. Cuando no buscamos aclarar, cuando no buscamos sanar, cuando no buscamos arreglar,
cada cosa que en el diario muchas veces se presenta y las vamos dejando acumular por días, por meses, incluso hasta por años. Dejamos eso en nuestro corazón. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar cierto día? Que algo va a estallar, que algo va a explotar y que algo terrible puede llegar a pasar. El Señor, conociendo que cada día de nuestra vida nosotros seguramente vamos a ofender y vamos a ser ofendidos, nos invita a que al finalizar y que al terminar cada día de nuestras vidas busquemos arreglar, busquemos sanar y busquemos solucionar las heridas de ese día, las situaciones de ese día, y que no dejemos acumular y que no dejemos echar raíces a esas cosas en nuestro corazón, porque si echan raíces y si se acumulan, va a llegar el día donde vamos a tener un problema muy grande en nuestro corazón y en nuestras relaciones. Y por eso luego el versículo siguiente dice: porque el enojo da lugar al diablo. Porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. ¿No? Y yo creo que ninguno de nosotros queremos tener al diablo como invitado en nuestra casa. ¿O usted sí? Si usted lo quiere tener, permítame y oramos. Pero yo creo que ninguno de nosotros queremos tener al diablo como invitado y como acompañante en nuestras casas, en nuestras familias. Sin embargo, aunque no lo queramos, muchas veces con lo que hacemos le estamos abriendo puertas y le estamos dando lugar al diablo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que cuando el diablo viene para hacer cosas buenas? ¿Qué vendrá a hacer el diablo ahí en nuestra casa, en nuestra vida? Para destruir, viene para matar, viene para dañar, viene para volver un infierno nuestras vidas, para volver un infierno nuestras relaciones, para volver un infierno nuestras familias. Pero entonces no podemos responsabilizar al diablo, porque algunos dirán: bueno, sí, es culpa del malvado diablo y entonces es el diablo. No, pero es que el Señor nos está diciendo algo acá, que no debemos darle lugar. O sea, si Él entra, si Él viene, si Él está, si Él hace daño, es porque de alguna manera nosotros le hemos dado lugar, le hemos abierto puertas y hemos hecho cosas que han permitido que el enemigo venga para entrar y para dañar. Y entonces, así como nosotros hemos abierto puertas y así como le hemos dado lugar, así mismo es nuestra responsabilidad y está en nosotros poder cerrar puertas y poder quitar todo lugar al enemigo de nuestras vidas. Y por eso hoy quiero que miremos el proceso del perdón, porque quizás hemos escuchado definiciones o ideas acerca de lo que es y de lo que no es el perdón, pero en últimas todos decimos: bueno, pero ¿cómo lo hago? Así que vamos a mirar algunas ideas o algunos pasos concretos hoy para perdonar. Y yo le animo para que usted pueda prestar atención a esto y pueda guardar esto en su corazón. Paso número 1 para perdonar. El perdón requiere que enfriemos y controlemos nuestras emociones. El perdón requiere enfriar y controlar las emociones. Mire, el Señor nos dice lo siguiente en el Salmo 37:8: refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal. El Señor nos anima en medio de las ofensas y en medio de los conflictos que se presentan a enfriar y a controlar nuestras emociones. Enfriar y controlar nuestras emociones. ¿Sí? No dejarnos dominar ni controlar por la ira. O sea, y Dios aquí no está diciendo que no sintamos ira, porque en Efesios el Señor dice: aírense, pero no pequen. O sea,
Dios nos da la libertad de enojarnos, de molestarnos, de incomodarnos con cosas. Y parte del proceso del perdón tiene que ver con expresar mis sentimientos, con expresar mis emociones, pero no quedarme ahí, sino decidir pasar a la sanidad, pasar al perdón, pasar a la calma, pasar a la tranquilidad. Sí, o sea, y lo decía hace 8 días, perfectamente, cuando somos ofendidos muchas veces uno va a tener ganas de coger y darle al otro un buen golpe. ¿Sí? Y eso lo llegamos a sentir seguramente cualquiera de nosotros, pero a los 2, 3 o 5 minutos, yo, un creyente, que voy nuevamente a la palabra, que recuerdo que soy un hijo de Dios, estoy diciendo, no, aunque lo quiera matar, debo perdonarlo. Debo perdonarlo y voy a empezar a perdonar. Voy a empezar a no alimentar y a no seguirle la cuerda a este sentimiento que tengo. Sí, o sea, Dios nos da la libertad de expresar las emociones, pero yo no me debo dejar dominar ni llevar por las emociones. ¿Sí me hago entender? Dios nos ha dado emociones a todos. Las emociones no son malas, pero lo que es malo es cuando yo me dejo llevar y controlar por ellas. No me puedo y no debo dejarme dominar, no debo dejarme controlar por mis emociones, sino lo que a mí me debe controlar es la palabra de Dios. Lo que Jesús me dice, cómo debo hacer, cómo debo actuar, es lo que debe terminar dominando y es lo que debe terminar controlando mi vida. ¿Estamos acá? Por eso cuando yo tengo una situación y me ha pasado muy a menudo, una situación difícil, confusa, que no sé cómo actuar, voy a la oración, voy a la palabra o hablo con alguien, con un amigo, y de repente, ¡fum!, Dios me ilumina con su palabra qué es lo que debo de hacer, y entonces encuentro la manera correcta de responder ante esa situación. Lo segundo paso para el perdón. Entonces el primero es que necesitamos enfriar y controlar nuestras emociones. El segundo paso es que necesitamos asumir responsabilidad con nuestras emociones, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Miren, normalmente cuando alguien lo ofende a uno y uno responde mal, ¿qué es lo que uno argumenta? Pero es que este me dijo esto, pero es que este me hizo esto, y entonces por esa razón yo le respondí de esa manera, por esa razón yo hice lo que hice. Terminamos justificando malas acciones nuestras por lo que el otro me dijo o por lo que el otro hizo. Y en medio de eso estamos dejando de lado la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras emociones. ¿Sí me hago entender? O sea, el segundo paso para perdonar es que yo tengo que hacerme responsable de mis palabras, de mis emociones, de mis decisiones, de lo que yo hago. Y entonces debo hacerme una pregunta: ¿por qué me ofende tanto esto? No, porque a veces uno solo se fija en el dolor, pero creo que es importante hacernos una pregunta: ¿por qué esto me duele tanto? ¿Está tocando otra herida de mi vida que no he sanado? ¿O está tocando mi ego? ¿Está tocando mi orgullo? Y entonces el que se meta conmigo las tiene. En la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre llamado Naamán, que era un general, que era alguien de alto rango y tenía una lepra. Estaba muy enfermo, estaba muy mal,
y había buscado cura por todos lados y no la había encontrado. Entonces le dijeron: mire, vaya a tal lugar y allá va a encontrar a alguien que le puede ayudar con su problema. Y entonces se fue, era sirio, y bueno, se fue a Israel, y bueno, pues no eran amigos, y llega allí, y entonces el profeta le manda a decir: vaya y báñese en este río, zambúllase allá y va a ser sano. Y entonces el hombre súper enojado dice: pero ¿cómo es posible? Yo pensaba que iba a venir, iba a orar y ya yo me iba a sanar y ya. ¿Por qué tengo que ir a bañarme en ese río? No hay otros ríos mejores que estos. Y se negó, aunque eso era la manera en que le estaban dando para ser sano. Y entonces sus criados le dicen: mi señor, pero si le están diciendo eso para que usted se sane, ¿por qué no lo hace? Finalmente entró en razón y lo hace. Es sano, se sana. Este hombre, ¿qué fue lo que le tocó ahí? El orgullo, ¿verdad? El orgullo. Y yo creo que cuando hablamos de perdonar, una de las cosas que más nos dificulta perdonar es el orgullo, ¿cierto? Es el orgullo. Es que se metió conmigo, ¿cierto? Y por eso cuando recibimos ofensas, necesitamos revisar qué hay en mí que yo necesito trabajar y cambiar, que Dios permitió esa ofensa para que saliera de mí. ¿Sí me hago entender? Cuando Dios permite una ofensa, Dios la permite para probarnos y para que salga de nosotros cosas que a veces uno mismo no sabe que están en uno. Sí, por eso yo a veces le digo: Señor, ayúdame, tengo que ser más paciente. Porque a veces en situaciones difíciles me doy de cuenta de que me falta paciencia. Y entonces empiezo a orar por más paciencia. Porque a través de eso Dios me hace ver que me falta paciencia. Y a través de las ofensas, Dios nos permite ver cosas de nuestro corazón que normalmente uno no ve, que normalmente uno no conoce, y que uno necesita trabajar en ellas y permitir que Dios trabaje en la vida de uno en ellas. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, necesitamos mirar qué está revelando de mí mismo esa ofensa que me hicieron. ¿Qué salió de mí? ¿Y qué necesito trabajar en mí? Lo tercero, necesitamos recordar que hemos sido tratados con misericordia y perdón de parte de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Nos dice lo siguiente: soportándoos unos a otros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y luego, ¿qué dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿cuál debe ser la motivación o la razón para nosotros decidir perdonar a otros? Recordar que nosotros mismos hemos necesitado recibir perdón y recibir misericordia, y que la necesitamos cada día, ese perdón y esa misericordia del Señor. Luego, otro paso hacia el perdón es: cuando sea seguro y prudente, si se puede hablar con la otra persona,
expresarle nuestro perdón, expresarle lo que dolió, pero también expresarle nuestro perdón. Ahora, muchas veces de repente no se va a poder porque la persona está lejos o porque la persona está terriblemente enfadada, no está en una actitud para hablar y entonces es mejor evitar. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Pues hay dos cosas prácticas que podemos hacer. Una, Santiago capítulo 5 verso 16 nos dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, cuando yo no puedo expresarle a la otra persona mi perdón o lo que dolió, entonces lo que yo puedo hacer es expresárselo a un amigo, a alguien de confianza y decirle: mire, tengo este dolor, estoy en este proceso de perdón con esta persona y quiero expresar, quiero desahogar, quiero sacar lo que hay en mi corazón, quiero pedirle que me ayude a orar por esto. Sí, involucrar a otro en ese proceso, a alguien de confianza, a alguien que me pueda dar un buen consejo, que pueda orar por mí y que me pueda ayudar en mi lucha por perdonar. Y también algo que muchas veces funciona es tomar una hoja y escribir el nombre de la persona y escribir cada una de las acciones, palabras que ésta dijo o hizo que me hirieron, a exteriorizar esos sentimientos y proclamar el perdón sobre cada una de esas cosas de manera específica, de manera detallada, y orar bendiciendo a esta persona. Ese es el siguiente paso, precisamente orar y bendecir a la otra persona. Mateo capítulo 5 verso 44. Mateo capítulo 5 verso 44. Acá el Señor nos dice lo siguiente, verso 44. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, háganle el bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Creo que en este versículo el Señor nos da varios pasos para ser liberados del odio, de la venganza y del rencor. Y lo primero que Él nos dice es: amad a vuestros enemigos. ¿Y cómo podemos amar a nuestros enemigos? Bendecid a los que os maldicen. En otras palabras, deséenle el bien y no el mal. Hablen bien y no mal de esa persona. Miren, en nuestro proceso de perdonar, algo que debemos hacer es evitar estar hablando mal del otro y hablando de lo que el otro hizo. Si yo permanentemente hablo del otro mal y solo hablo de lo mal que el otro hizo, pues voy a estar alimentando el rencor, el resentimiento. Pero si yo dejo de hablar mal del otro y de lo que el otro ha hecho mal y empiezo a hablar bien, o si no siento tampoco la libertad de hablar bien, pues no hablo ni mal ni bien. Al menos empiezo, bueno, no lo quiero mencionar, está bien, al menos por ahí está mejor. Podemos comenzar por ahí. Pero cortar con el hecho de estar hablando mal y estar hablando de lo que el otro hizo. Si queremos sanar, necesitamos dejar de hablar eso y de estar trayendo eso a la memoria. Entonces, lo primero que el Señor nos dice es: bendigan a los que los maldicen. Lo segundo es: háganle el bien
a los que los aborrecen. Entonces el siguiente paso es, si usted tiene la oportunidad y tiene la manera de hacer el bien a esa persona, de hacerle un favor, de ayudarle en algo, hágalo. Miren, nosotros vivimos alguna vez en un lugar y teníamos unos vecinos que eran terriblemente bullosos, imprudentes, bueno, o sea, eran terribles. Y yo recuerdo que en un diciembre tuvimos la oportunidad de bendecir a varias personas porque nos hicieron una donación de mercados y teníamos la oportunidad de bendecir a personas con eso. Cuando yo recuerdo y Dios pone en mi corazón, vaya y llévele un mercado a esos vecinos. Y yo, ay Señor, pero estos vecinos que he querido que más bien se vayan o algo pase con ellos. Y entonces efectivamente pues tomé la bolsa de mercado y fui y les llevé un mercado. No fue fácil, lo reconozco, pero lo hice. Y después sentí paz en mi corazón y al menos eran ahora un poco más amables con nosotros, ¿sí? Y creo que el Señor sabe por qué nos guía a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Háganle el bien a los que los aborrecen. O sea, no está diciendo hágale el bien a los que a usted le caen bien, a los que a usted le ayudan. No, hágale el bien a los que los aborrecen. Así que yo les animo y les desafío en esta mañana algo. Esta semana o cuando tengamos oportunidad de vernos con alguien que no nos agrada y podamos hacerle el bien, hagámoslo. Hagámosle el bien a aquellos que nos hacen el mal. Duro, difícil, pero algo extraordinario pasa después de que lo hacemos. Sí, y yo creo que eso pasa mucho en nuestros hogares. Sí, cuando en lugar de a nuestra pareja, cuando estamos enojados, cortarle todos los servicios o hacerle cosas negativas, pues hagámosle el bien. Seamos amables, bondadosos, generosos, y eso va a producir más cambios en otros que no haciéndoles el mal, ¿verdad? El corazón humano de una manera misteriosa suele responder mejor ante la bondad, ante la misericordia, ante la amabilidad, que no si lo tratan a las patadas. ¿Cómo usted responde si le tratan a las patadas? Pues uno va a responder muchas veces mal, ¿verdad? El corazón tiene la tendencia a responder mal y por esa razón Dios nos anima a vencer el mal con el bien. Luego miremos la última parte del versículo: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 3 cosas para perdonar. La primera, no hablar mal del otro. La segunda, hacerle el bien al otro. Y la tercera, orar por el otro. Y yo creo que no hay mejor manera de aprender a amar a alguien y a su vez de perdonar a alguien que cuando yo oro por esa persona. Yo lo aprendí hace muchos años y lo aprendí con un ser muy amado, pero a la vez odiado, con mi papá, porque tenía mucho rencor y resentimiento hacia mi papá, y Dios me enseñó a perdonarlo y amarlo a través de orar por él. Y así lo he hecho, y cada vez que alguien me ofende y cada vez que alguien hace contra mí algo, lo primero que yo empiezo a hacer es a orar por esa persona. Y eso me ayuda a mí primeramente a encontrar libertad y a no cultivar ni albergar en mi corazón rabia, rencor contra esa persona. Así que el Señor nos anima a hacer 3 cosas con nuestros enemigos. La primera, no hablar mal de ellos. La segunda, hacerles el bien. Y la tercera, ¿qué? Orar por ellos.
Ahora, ¿usted cree que lo podamos hacer? Que no es fácil, es cierto, pero que lo podemos hacer. Y es el camino que el Señor pone delante de nosotros para que podamos encontrar sanidad, para que podamos encontrar libertad y para que podamos ver cambios. Miren, uno no va a cambiar al otro con violencia. Uno no va a cambiar al otro haciéndole daño, haciéndole mal. El Señor dejó un arma para cambiar al otro y para cambiar lo que está mal. Hacer el bien, perdonar, orar y bendecir. Esas son las armas de los cristianos. Las armas de los cristianos no es la venganza, no es devolver ojo por ojo, diente por... No es eso. Las armas de los cristianos son hacer el bien, orar, ¿cierto? Las armas de los cristianos es no devolver mal por mal. Yo les animo para que nos coloquemos de pie, por favor, en esta mañana y tomemos unos minutos para pensar ¿tiene usted hoy alguien para perdonar? ¿Tiene usted hoy alguien contra quien tiene algo en su corazón? Yo les invito para que oremos, luego usan allá el agua, después vamos a orar y le invito para que usted piense hoy, aquí, en libertad, contra quién puede tener usted hoy sentimientos negativos en su corazón, que al simple hecho de recordar esa persona o escuchar su nombre, inmediatamente usted ya siente fastidio, usted siente rabia, usted siente dolor. Esa es una evidencia y es una señal de alguien a quien usted tiene por perdonar, y que hoy el Señor nos está guiando y nos está invitando a tomar el camino del perdón, para poder ser sanos y para poder ser libres y para poder experimentar verdaderos cambios en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Yo le animo para que usted piense en esas personas que le han hecho daño y que usted hoy pueda empezar a orar por esas personas. ¿Qué tal si en esta mañana usted empieza a orar por aquellos que le han hecho mal, por aquellos que le han hecho daño? Quizás no sea la costumbre. Normalmente pedimos orar por nuestros amigos, por nuestros familiares. Normalmente pedimos orar por seres que queremos, pero pocas veces seguimos la instrucción del Maestro cuando nos dijo: oren por sus enemigos. ¿Por qué no empieza a orar usted hoy, en esta mañana? ¿Y por qué su oración hoy no se dirige hacia aquellos que le han hecho daño, hacia aquellos que le han herido? ¿Por qué hoy usted no le pide a Dios que le dé compasión y que le dé misericordia y que le ayude a desarrollar un corazón perdonador hacia esas personas? Padre, hoy solicitamos la ayuda de tu Espíritu en este lugar, Señor. Hoy pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor, a cada uno de los que aquí estamos, Señor, y que a lo largo de nuestras vidas nos hemos enfrentado, Señor, a momentos donde hemos sido heridos, traicionados, lastimados, decepcionados por otros, ofendidos por otros, Señor. En esta mañana queremos orar y queremos pedir fortaleza para perdonar, Señor.
fortaleza para hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal, fortaleza para bendecir y no para maldecir, Señor. Fortaleza, Padre, para poder vencer el odio, vencer la rabia, vencer el enojo, vencer la venganza, vencer el rencor, Señor. Que no sean estas cosas las que nos dominen, las que nos controlen, sino que sea tu amor, sea tu verdad, sea el perdón, sea la misericordia y sea la compasión que tú has tenido con nosotros y que tú nos has concedido, que sea esa, Señor, la que podamos también extender y tener hacia otros. Dios, permítenos, Padre, en esta mañana, Señor, experimentar tu grande amor, Señor, experimentar tu gran poder en nuestras vidas, Dios, para perdonar y para mantenernos firmes en la decisión del perdón, Señor, para cuidar nuestro corazón, para sanar nuestro corazón y para protegerlo de que éste no vuelva a ser dañado por el odio, por el rencor, por la amargura. Yo le animo a que ore allí donde usted está en esta mañana y pida al Señor que le dé un corazón perdonador. Padre, hoy oramos como iglesia y hoy te pedimos que nos ayudes a desarrollar un corazón perdonador, que nos ayudes a tener un corazón como el tuyo, y hablar de un corazón como el tuyo es hablar de un corazón perdonador. Señor, ayúdanos a desarrollar ese corazón perdonador, a quitar el corazón rencoroso, el corazón vengativo, el corazón, Señor, que busca venganza, el corazón que busca dañar y lastimar al otro. Señor, ayúdanos a hoy enterrar y hoy renunciar y hoy, Señor, llevar a la cruz ese corazón y esa actitud y esa forma de vida y esa forma de actuar, Señor, que hoy podamos ser libres en el nombre de Cristo Jesús, por el poder y la obra de tu Espíritu Santo. Señor, venga libertad a nuestros corazones, a nuestras vidas. Venga sanidad a través del perdón. Venga paz a través del perdón. Venga bendición a través del perdón, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.